bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Hay muchos conductores que no han logrado hacer el pago del impuesto de motor. Hay caos en estos departamentos y siguen los controles por parte de las autoridades. Joven en Medellín, nueva víctima de feminicidio. En Perú, el agua del mar está contaminada y aún así los usuarios van a nadar. Un tatuaje en Transmilenio se viraliza. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente día y que ya se alisten también para darle la bienvenida a lo que va a ser el segundo mes de este 2024, el mes de febrero. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes que ocurrieron en las últimas horas, entre ellos también un incendio que las autoridades tuvieron que socorrer. Anoche se registró un incendio en el área de Pastor Hendrikstraat, esto es en San Nicolás, en donde los habitantes entraron en pánico y pidieron ayuda al centro de alarma porque su casa se estaba incendiando. Inmediatamente enviaron 2 camiones de San Nicolás a ese sitio. A la llegada de los camiones efectivamente se encontraron bastante humo saliendo de la casa. Allí la patrulla también estuvo presente para estar a la altura, para ver también las personas que se encontraban en la parte exterior de la vivienda. Los habitantes salieron y empezaron a escuchar allí un desorden, lo que se estaba registrando. Los bomberos entraron en acción de forma inmediata y con los tanques intentaron también apagar las llamas que estaban allí, amenazando con también desplazarse a otros lugares de la vivienda. Afortunadamente lograron controlar. Entre tanto, en otro hecho que ocurrió recientemente en la rotonda donde queda el aeropuerto, sucedió un accidente en donde el conductor de un Ford Escape no reguló su velocidad y allí se fue en contra de un Suzuki Swift. Debido al impacto, una persona que se encontraba sentada delante del Swift resultó levemente herida y allí su cuerpo, según lo que indicaron, había alcanzado a golpear el auto. La ambulancia se presentó, atendió con la persona. La policía de tráfico tomó los datos de lo ocurrido y al final la ambulancia decidió trasladar a la persona que se había pegado con el vehículo al hospital para recibir tratamiento médico avanzado. Cambiando de tema, el departamento de impuesto allí en Camacuri, pero también las diferentes facilidades multifuncionales están totalmente abarrotadas de la cantidad de contribuyentes que han intentado pagar el impuesto de su vehículo, hoy siendo el último día para el pago antes de la multa. Pues ante esto se han generado ciertos caos porque las personas dicen que no consiguen números, pero también el cuerpo policial indicó que continuarán con los controles, verificando que los conductores tengan el día al pago. Como era de esperarse, largas filas y cierto caos se registró no solamente en la oficina del impuesto en Camacuri, pero también en las diferentes MFA, en las facilidades multifuncionales, a ser el día de hoy el último día para hacer el pago del impuesto del vehículo de motor. Y como se esperaba, lamentablemente pues fueron muchas las personas que no lograron hacer este pago como debía ser, a pesar de que ya se les había hecho el anuncio de que las personas, los contribuyentes, podían hacerlo también de forma online. Sin embargo, hay muchas personas que lo prefirieron hacer de forma personal, pero también en el departamento de impuesto y en las MFA muchas personas estuvieron allí haciendo estas filas, porque como sabemos y según lo que dijo en una conferencia de prensa el departamento de impuesto, hay cerca del 80% de los números que no han sido pagos. Sin embargo, las autoridades policiales indicaron que ellos van a continuar haciendo los controles, no solamente verificando la documentación en orden, pero que también los contribuyentes hayan hecho el pago del impuesto de su vehículo de motor como tiene que ser al menos la primera mitad de este 2024. Sabemos que ya a partir de la medianoche de hoy, es decir, para el 1 de febrero, quienes no lograron hacer el pago van a tener su multa. Cambiando de tema, y esta es una excelente noticia por parte del Hospital Horacio Oduber, pues ellos cuentan con la acreditación para las organizaciones de estudiantes, tanto locales como internacionales, para que puedan hacer sus prácticas como tiene que ser con un alto nivel. Acreditação para o hospital não se logra
por meio de um processo bastante largo. Nós começamos em janeiro de 2023. Nós começamos a WAC para o Kiko, é o lugar onde mais estudantes da Bimbiche do Hospital de NG passam em estágio. Esse é o resultado da grande parte da verpleging, MBOV. Nós temos um estudante local que vem, mas nós temos uma petição internacional. Para nós por cumprir cultura e lei, nós vai WAC Kiko te área nós vamos trabalhar para je e nós vamos antwoorden aqui, nós contestar pergunta de SBB para assim nós por lograr a acreditação que nós demonstrar que nós estamos nós mesmos natura e lei natura e regra e também que nós está zorg para o estudante não safe, que nós tem turcos aqui para dar bom temporada de estágio. A acreditação aqui significa para o hospital, especificamente que nós está reconhecido que nós temos o profissionalismo em huis, mas também nós temos todo o material necessário para guiar estudantes durante o estágio. Isso aqui é especificamente para estudantes de nível MBO. E significa que o estudante local está seguro que não tenha guia profissional e também que não tem e sim o qual não me serve para estudante internacional não mag de bem estágio cerca nossa hora aqui anteriormente door die lei na Holanda estudante de nível MBO nível não por bem para fazer um estágio na Aruba para motivo que nós não temos a acreditação aqui e agora que nós está abrindo as portas para estudante que está na Holanda seja na holandês ou fabiano que não por bem fazer estágio cerca nós. Me que agradecer na primeiro lugar tour colega de HOH, também me que agradecer departamento de HR que sim não esforço gente não por dentro da nossa organização, também meu departamento HOH Academy para dar-me confiança que me por take care do grupo aqui que é importante da nossa organização que é nosso futuro colega. Em primeiro lugar, me está muito contente, muito agradecido de HOH Academy, também full hospital, com accomplishment aqui, que nós vamos acreditar, para nós podemos receber estágio placa não somente de arubiano, mas também de pessoas que estão buscando estágio na Holanda, que agora que não tem outra opção mais que o hospital, onde nós podemos correr no estágio. Estou muito contente por estar aqui e para bem na full hospital, especialmente na Academy. Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho lamentable que ocurrió en las últimas horas en Medellín, en Colombia. Una vez más, el feminicidio de una joven de apenas 19 años que había llegado desde México a Colombia y allí, según lo que han indicado, su expareja estaría detrás de este acto. Isabela Mesa Sánchez tenía 19 años, había llegado de México a Medellín apenas hace un par de días para hospedarse en la casa de Sebastián Villegas, su novio de 21 años de edad y soldado activo del Ejército Nacional. Según los investigadores, Isabela tenía un niño de 3 años y, de acuerdo con testimonios de amigos y personas cercanas, buscaba construir una vida al lado del hombre señalado de asesinarla el pasado domingo en el interior de su casa ubicada en el barrio 12 de octubre en Medellín. Era una mujer que vivía en México y se estaba hablando con este joven, llegó a la ciudad y él le pidió autorización a la mamá pues para poderla llevar a la casa y allí fue donde se desenlaza este hecho. Según las autoridades, Villegas la habría atacado con múltiples golpes y luego quiso ocultar el cuerpo para evitar ser detenido. El cuerpo se halla en un contenedor, en este caso es un contenedor tipo maleta. Normalmente se lleva en su estado a medicina legal para que hagan la respectiva revisión. La mamá del soldado fue quien se percató de la impactante escena y dio aviso a las autoridades sobre lo que había hecho su hijo. Ella llamó porque efectivamente encontró el cuerpo de esta joven al interior de una de las habitaciones de la vivienda. Desde la Secretaría de la Mujer rechazaron el feminicidio y pidieron empatía por parte de la ciudadanía para denunciar y alertar oportunamente. Y vean lo que ocurrió en las últimas horas en un colegio en Ecuador debido a las fuertes lluvias y prolongadas. Esto hizo que se desbordaran algunos ríos y algunas entidades estudiantiles se inundaran totalmente.
Libros, mobiliario y computadoras que estaban en las aulas de la escuela Víctor Manuel Peña Herrera quedaron bajo el agua. El plantel se ubica en la parroquia rural Cojimíes de Pedernales, en el límite entre Esmeraldas y el norte de Manabí. Tras 8 horas de un torrencial aguacero, el río Veche se desbordó e inundó las comunidades Veche, Casablanca, Cheve Abajo, San Luis, Cañero y Babacuy. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el agua ingresó a 20 viviendas, causando pérdidas a 140 personas. Después de 3 horas, el agua bajó. En el malecón de Pedernales, los propietarios de restaurantes limpiaron sus locales. Uno de ellos se quedó sin techo porque en medio del aguacero el fuerte viento levantó las hojas de zinc. Durante la tarde de este martes hizo las reparaciones. Otro sector afectado es La Cabulla, una comunidad ubicada en la vía Pedernales-Jama. Aquí el agua del río Cabulla ingresó a 5 viviendas, alcanzando casi el metro de altura. Los afectados ya sacaron el lodo producto de las inundaciones, pero esperan que llegue ayuda. Las refrigeradoras no encienden y los colchones están empapados. No hay en qué dormir. También hubo daños en las vías que conducen a Pedernales, a la altura del puente Tabuga desde Jama y en Chamanga hacia Esmeraldas. En la tarde ya no había inundación en la carretera, solo restos de fango, tierra y árboles. Y este es un drama que se sigue viviendo. Lamentablemente, varias personas perdieron la vida en un naufragio, según lo que indicaron las autoridades de la isla de San Andrés. Allí ellos explicaron que habían cerca de 40 tripulantes en una nave. Algo ocurrió y lamentablemente algunos de ellos fallecieron. En la embarcación de nombre Camalis viajaban unas 40 personas que salieron desde Turbo y tenían como destino el municipio de Acandía en el Chocó. Sin embargo, naufragaron antes de llegar a su trayecto. Recojan el lazo para que no se propele. Los lancheros que estaban cerca al lugar del siniestro rescataron con vida a 35 personas. 6 más perdieron la vida. Lamentablemente, la pérdida de 6 vidas ahí, entre ellas una menor de edad. Y hasta ahora entendemos que todos son extranjeros. En Titumate, zona rural de Unguía, son atendidos los sobrevivientes del naufragio. Líderes de Acandía habían advertido al gobierno nacional del peligro que hay por el fuerte oleaje en el Golfo de Urabá. Hay que montar unas caravanas y tener un helicóptero de apoyo, porque atravesar el Golfo en el mes de enero, febrero y marzo es de alto riesgo. Unidades de la Armada adelantan una operación de búsqueda con el fin de ubicar a una persona que se encuentra desaparecida. Y nos vamos ahora a Perú porque sabemos que hace algún tiempo hubo un derrame de petróleo en sus aguas en el mar. Sin embargo, y a pesar de que las aguas se encuentran contaminadas, los usuarios siguen disfrutando de un día de playa y más en esta época de verano, pues allí las autoridades han indicado que están trabajando para evitar que haya más presencia de personas. A 2 años del derrame de petróleo, las playas recreativas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Guaral continúan contaminadas, una condición de insalubridad que no aleja a los bañistas. Costa Azul es una de las playas más populares del distrito de Ventanilla y a su vez una de las 25 playas calificadas como no aptas para bañistas después de que el 15 de enero del 2022 alrededor de 11.000 barriles de petróleo cayeran sobre sus aguas. Pese a un enorme cartel donde se lee que la playa Costa Azul no es apta para bañistas, miles de vecinos acuden a refrescarse del intenso calor en sus aguas. Justamente allá en la entrada hay un cartel demasiado grande, ¿no? Que dice es no apta para bañistas, pues supone que venimos a la playa a disfrutar del verano y con el agua ya esté contaminada, pues. Pero igual aún así usted está acá en la playa. Es por mis hijos, ¿no? Pero igual están solamente... Piececitos. Ajá. Pero ¿qué podemos nosotros hacer? Otros no leyeron el cartel y como en los accesos no hay restricciones, pasan confiados a bañarse. Todos están entrando, no hay nadie que diga, ¿sabes qué? No puedes entrar porque anteriormente en la pandemia hubo eso. ¿Usted ya conociendo la situación de que esta playa se encuentra no apta? Ya no va a volver a venir, ¿no? No hay ninguna información, no te lo dicen en la puerta, dejan entrar normal nada más. Debería haber más control en sí, más información en la puerta para saber en sí de verdad. Jovinson Vázquez, alcalde de Ventanilla, precisó que no tienen el personal para controlar el ingreso masivo de los bañistas en un distrito que alberga 500.000 de personas. Y hemos puesto todos los anuncios en la cual las playas no están aptas para bañistas, pero sin embargo no podemos poner un cordón de tantos serenos y policías donde podamos prohibir el ingreso. Pero nosotros estamos sensibilizando permanentemente a nuestros vecinos de que la playa no está apta para bañistas.
Cambiando de tema, un patrullaje por parte de las autoridades. Allí se han dado cuenta que ha bajado la migración por parte de las personas intentando cruzar la frontera entre Texas, allí en este paso para los Estados Unidos. El informe es de La Voz de América. La patrulla fronteriza en el sector de El Paso reporta un descenso en los encuentros de migrantes durante noviembre y diciembre del 2023. Estamos hablando de aproximadamente un 58%. Durante el mismo año fiscal, en este mismo periodo de tiempo, habíamos registrado aproximadamente 160,000 personas. Ahora, en este mismo periodo de tiempo, en este año fiscal 2024, hemos registrado solamente 44,000. Los esfuerzos de los agentes del sector del Paso han surtido efecto en la detección, detención y encuentros de migrantes en el cumplimiento del Título 8, mientras sectores como Del Río y Tucson mantienen los números altos. Esto según las publicaciones de la red social X. Durante el recorrido, los agentes encontraron un grupo de 12 migrantes de Centroamérica. Entre lágrimas dijeron haber sido víctimas de abuso en México. Ayer me robaron los últimos $100. $100 que traíamos. El tráfico humano es más lucrativo que el narcotráfico, explican los agentes. Tratan a los migrantes como si fueran mercancía. Son para las organizaciones criminales, los migrantes son desechables. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le restó importancia a la declaración que realizó su homólogo estadounidense Joe Biden, quien se mostró dispuesto a cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si los legisladores le envían un acuerdo fronterizo. Pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente, no se podría. A lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, las autoridades fronterizas contabilizaron la llegada de 302.034 migrantes irregulares durante el mes de diciembre. Se han viralizado y han generado diferentes memes un episodio de una entrevista que dio el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, allí a un medio de comunicación en donde hizo unas aseveraciones. Pero lo que ahora se han puesto y tiene también bajo la lupa, no solamente de los internautas, pero aquellas personas que hacen chistes a través de redes sociales, fue el acento del presidente de Ecuador en comparación con el expresidente Correa. La ironía es marca registrada de los ecuatorianos y el presidente de la República, Daniel Noboa, en solo 6 segundos de la entrevista en contacto directo dio material para que centenares, quizá miles de cibernautas recurran a su creatividad y pongan a sonreír a sus seguidores. Because he's nice, because he's handsome, because something incredible. Because he's nice, because he's handsome, so it's something incredible. En minutos, estos extractos se volvieron tendencia en redes sociales y se viralizaron con el hashtag Incredible. Hubo memes como este en el que se hace alusión al cantante popular de los años 90, because he nice, because he handsome, because he incredible. Tommy y Jerry fueron invitados a participar. Lo hicieron en una batalla entre el inglés americano, el inglés británico y el inglés del expresidente. En esta publicación de la red social X, un usuario hace relación entre el Cuajinais y el because he's nice. Because he's handsome. El cantante ecuatoriano Gerardo Mejía aprovechó la oportunidad para hacer una parodia. El inglés de Correa dio hasta para que se hablara del clima de Quito. El mismo presidente Noboa, haciendo gala de humor, publicó en la red social TikTok una relación entre lo que dijo que voten a favor del Ecuador, que voten a favor de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y lo que escucharon los ecuatorianos. Pero la tendencia no quedó solo en videos y memes. Diferentes marcas invitaron a comprar sus productos porque Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Comer por motivos emocionales puede afectar nuestra salud. All right, I got you. Yeah. What the? Who coming down for the party? Citar conectando, citar conectando. Da Carnaval 70, arroba gente, está celebrando su cultura. Citar conectando. Citar conectando. La guisa, manda la ira, move cubo. Cubo, mira.
especial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que você acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem novidade de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na junga de nos casino maneira free play. Pasa a visitar-nos ao OMS para votar Haya por momento ganador. Cuando los Murrays descubrieron las Zen Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Zen Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en ocasiones para satisfacer el hambre podemos consumir diferentes alimentos. Sin embargo, según algunos estudios, han señalado que cuando una persona tiene algunos cambios emocionales, bien sea que están muy felices o también muy tristes, deciden allí consumir bien sea productos de sal o azúcar. Sin embargo, esto podría aumentar las calorías. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los antojos pueden llegar cuando estás triste o estresado, quieres algo salado o quizás algo dulce. La comida puede traer consuelo, pero también calorías extra. Comer por motivos emocionales tiende a ser muy específico. Tienes hambre por galletas, no tienes hambre por otra cosa que alguien pondría frente a ti. La psicóloga Leslie Heinberg de la clínica Cleveland dice que cuando las personas intentan comerse los sentimientos es solo un alivio temporal. Entonces el problema aún está ahí, pero las personas podrían sentirse culpables o mal por la cantidad de lo que comieron o lo que comieron. Heinberg dice que el hambre verdadera no se va, empeora con el tiempo. Podría sentirse tembloroso o tener gruñidos en el estómago. Si sospecha que está comiendo emocionalmente, se recomienda que se distraiga por 20 minutos, tomar una ducha, ir de paseo, realizar una actividad que no le permita comer. Si todavía tiene hambre al final de los 20 minutos, entonces quizá deba elegir un bocadillo más saludable. Pero para mucha gente lo que descubren es que si pueden distraerse, 20 minutos después ese antojo ha pasado. Y si le complace, Heinberg dice, disfrútelo, no se lo trague rápidamente. Comer solo una pequeña cantidad de la comida que desea podría eliminar ese antojo. Dice que no debe castigarse a sí mismo por ello. No trate de compensarlo saltándose la cena para luego sentirse con hambre e irritable más tarde. Y vean esta noble historia que se viraliza en las redes sociales y fue la reacción de un menor cuando se dio cuenta que podía donar un órgano para salvarle la vida a su hermanita. En una historia conmovedora, Caden Swimen, un niño de 6 años, se convierte en el héroe de su hermanita Josie al descubrir que es el donante ideal de células madres para combatir su batalla contra la leucemia. En un video viral compartido por su mamá Janet, se puede ver al niño saltando de la alegría al enterarse que él va a salvar a su hermanita. Las pruebas de células madres revelaron que el niño era la pareja perfecta y era compatible para así poderle ayudar a esta menor. Afortunadamente, esta historia termina y también se viraliza sabiendo que el niño va a ser el donante perfecto. Su reacción se viralizó en las redes. Asimismo, Josie, diagnosticada a una temprana edad, enfrentó intensos tratamientos de quimioterapia y los médicos indicaron que un trasplante de células madres era crucial para la supervivencia. La familia compartió la buena noticia a través de Instagram. Después de meses de espera y ansiedad, la donación resultó un éxito
éxito, marcando un emotivo capítulo en la lucha de Josie contra el cáncer. La familia celebra la vida y la generosidad del menor, demostrando que el regalo más grande de dar una parte de uno mismo. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, les presento a esta jovencita que estaba grabando supuestamente el mejor café del mundo. Sin embargo, en medio de la grabación y por un descuido, este café se derramó en todo el escritorio y ella terminó llorando. Ceci Army, ser reconocida por sus contenidos en redes sociales, dejó a sus seguidores sorprendidos al compartir una publicación peculiar. En el video, la joven entusiasta española presume haber encontrado el mejor café del mundo, un hallazgo que, según sus palabras, se convierte en el salvavidas de muchos estudiantes en medio de jornadas intensivas de estudio. Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando la protagonista, identificada como Celia, muestra cómo prepara su tan aclamado café. En un desafortunado movimiento, golpea el vaso provocando que el líquido se derrame caóticamente por el escritorio de su habitación. La bebida mancha lapiceras, marcadores y lo más dramático, que llega a su computador, dejando tras de sí el café en su paso por la mesa, la pared y finalmente el suelo. El caos no tarda en apoderarse del video mientras la protagonista, visiblemente angustiada, busca desesperadamente su diario entre los estragos. Se me ha arreglado todo ya. Y sin café. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Van a poder subir ahora mismo a la página de Facebook de Ceitar y de esta forma, como dice el dicho, es mejor estar adentro en el carnaval. Lo que deben hacer es que bien sea podrán taggear a una persona, a un amigo, a su familiar o a su pareja con quien quieren compartir la parada de luz en San Nicolás el próximo 7 de febrero en este post. Allí van a poder dejar en su comentario con quién quieren ir. Van a participar para 2 spots con el grupo TOV. El ganador será anunciado el próximo viernes, el 2 de febrero. Y señores, en el Transmilenio, que es un servicio público de transporte en Bogotá, en la capital de Colombia, un joven decidió llevar su arte mucho más allá, pues decidió tatuar también a un usuario. En medio del constante trajín cotidiano que viven los ciudadanos en la capital de Colombia que optan por utilizar el sistema de Transmilenio, hay historias únicas. Estas anécdotas que a menudo resaltan la incomodidad y en ocasiones la peligrosidad de viajar en este medio. En una de las experiencias más recientes vividas en este sistema, un curioso acontecimiento fue captado allí y muestra en redes sociales cómo se presentó allí un joven que estaba realizando un tatuaje a otra persona allí en uno de los buses. Estas imágenes se viralizaron. La actividad se llevó a cabo en el lugar de bus conocido como Acordeón. Allí las cámaras pudieron captar a este joven con guantes y una máquina especializada plasmando un arte en el cuerpo de uno de los pasajeros. Acompañando al tatuador había otro colaborador que sostenía una bandeja con los elementos necesarios para poder hacer el tatuaje, incluyendo dentro de estos un atomizador, papel desechable y algodón. Este intrigante suceso fue capturado en video y rápidamente se viralizó. La persona que se encargó de publicar el video en redes fue Paula, la cual al compartir el video había acumulado miles y miles de interacciones. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que como siempre hace posible Primera Plana, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.